Ya. Muy buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Dios bendiga al hermano Enrique, la hermana Norma, Uldita, la hermana Angélica. Ya los demás hermanos, ¿no es cierto? Comencé a llamarlos, les mandé el link, etcétera. Así que si se pueden conectar bien y si no, bueno, que Dios les bendiga igual. Les compartía, ¿no es cierto?, hace un momento atrás que me contacté con el pastor Gustavo Figueroa y me dice que llevó a su esposa a urgencia con un problema de un preinfarto, algo así, o un infarto. Entonces vamos a pedir la dirección del Señor para que nos bendiga, pero también que el Señor bendiga, ¿no es cierto?, al pastor Gustavo Figueroa, junto a su amada esposa, ¿no es cierto?, que está en urgencia, en el hospital allá en Los Ángeles. Así que le invito a orar, hermanos queridos, hermanas queridas. Vamos a pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que nos bendiga y que cuide también la salud de la esposa del pastor Gustavo y también fortalezca la vida de nuestro amado pastor. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos, Señor, la gloria y la honra que solo tú te mereces, Padre amado. Bendecimos tu nombre, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey Salvador, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y a pesar, Dios mío, de todos los problemas y dificultades que diariamente tenemos que pasar, tu mano de amor y misericordia, tu diestra de poder, han estado con nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos postramos ante el trono de tu gracia para pedirte que tengas misericordia en nuestras vidas, para que perdones nuestros pecados, para que nos ayudes, Señor, a vivir como hijo de Dios y a hacer siempre tu voluntad. Perdona, Padre, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestros pecados y nuestros hierros que como humanos tenemos. Ayúdanos, oh Dios amado, a vivir como hijo de Dios siempre. Gracias te damos, Señor, por la sangre bendita de tu Hijo amado Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre bendito, Rey del cielo, por la bendición que nos das de poder permanecer fieles a ti en este tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, a favor de la esposa de nuestro amado pastor Gustavo Figueroa, que está en la urgencia en el hospital en Los Ángeles, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tu diestra de poder, tu mano de amor y misericordia, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ese infarto o preinfarto, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu mano de amor y misericordia lo detengan, Padre Santo, porque es la esposa de nuestro amado hermano, nuestro amado pastor Gustavo Figueroa. Fortalécela a él, Señor, que su fe no decaiga, Dios mío, la confianza está en ti, Padre Santo, Rey de gloria, Rey del cielo. Cuida la salud de su amada esposa, Dios mío, guarda a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, toda esa familia completa. Dios mío, en el nombre de Jesús, y si esto ha sido un ataque del enemigo, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo de Dios, sea echado fuera, sea abaratado, Señor, toda hora perversa las tinieblas, en la vida, Dios mío, de la esposa de nuestro amado pastor Gustavo. Fortalécelo a él, ayúdalo, guárdalo, Señor, que en su mente, en su corazón, él esté plenamente convencido y claro, Señor, de que tú tienes control de esta situación. Gracias te damos, Señor, porque toda vez que tenemos problemas y dificultades, podemos clamar al Dios del cielo. Podemos elevar nuestro clamor a ti, Señor, Dios y Padre amado celestial, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey Salvador. Perdona nuestra falta, nuestro hierro, nuestros pecados, y ayúdanos a vivir cada día como hijo de Dios. La salud, Dios mío, la salud física y espiritual de la esposa de nuestro amado pastor queda en tus manos, Señor. La vida del pastor, sus hijos, Señor, queda en tus manos, Padre Santo, para que tú tomes el control y dominio absoluto, Dios mío, de su vida, de su hogar, de esa familia. Muchas gracias, Dios mío, por poder confiar en ti. Tu paz y tu bendición nos bendigan en esta noche, Padre, en todo lo que vamos a conversar. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey Salvador. Amén. Amén. Y amén. 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 Muy bien, le damos gracias al Señor porque podemos estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero también podemos orar los unos por los otros, ya para que después en nuestras oraciones internas, una vez que nos despidamos, tengamos presente la salud de la esposa de nuestro amado pastor Gustavo. Bien, entrando en materia, ¿no es cierto? Hoy día nos toca ya, pasamos, ¿no es cierto?, la era de las iglesias, capítulo 2 y 3 del libro Apocalipsis, y entramos al capítulo 4, para que abra su Biblia, ¿no es cierto?, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, ¿ya? A modo de repaso, ¿no es cierto?, vimos en el capítulo 1 todo lo que era la revelación de Jesucristo, el mensaje a las 7 iglesias, ¿no es cierto?, la visión del Hijo del Hombre, donde el apóstol Juan, ¿no es cierto?, ahí en la isla de Patmos, que estaba, perdón, me equivoqué, nada que en la isla de Pascua, la isla de Patmos, donde estaba desterrado, ¿no es cierto?, ahí tuvo una visión de Jesucristo, ¿no es cierto?, en su gloria y majestad. Veía 7 candeleros de oro, que eran las 7 iglesias,
y en medio de él se paseaba el propio Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, denotando que Él tiene control total de su iglesia. Su iglesia somos nosotros, los seres humanos. No es un templo, un local físico. Somos personas, seres humanos redimidos por la sangre del Cordero, regenerados por el Espíritu Santo. Eso es la iglesia. ¿Ya? Entonces, el Señor, ¿no es cierto?, se revela a Juan tal como Él es hoy en día. También, ¿no es cierto?, después dijimos en el capítulo 2 y capítulo 3, está todo, ¿no es cierto?, el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo se preocupó exclusivamente, ¿no es cierto?, de tomar 7 nombres de 7 ciudades que existieron en el Asia Menor, ¿ya?, cuyos nombres eran proféticos, lo que hoy en día es Turquía, ¿ya? Asia Menor antiguamente se le llamaba, ¿no es cierto?, a lo que ahora nosotros le llamamos Turquía. Entonces sus nombres fueron proféticos, ¿por qué? Porque esa iglesia tenía como una proyección en el tiempo. El nombre, ¿no es cierto?, iba a representar un determinado periodo, ¿ya?, de tiempo en la cual la iglesia se iba a desarrollar. Entonces nosotros terminamos de ver el capítulo 3, ¿no es cierto?, la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, una iglesia tibia, ya donde se mezcla muchas veces lo santo con lo profano, lo puro con lo inmundo, ¿ya?, lo bueno con lo malo, etc. Y todo eso da una tibieza. Y por eso el Señor, ¿no es cierto?, trata muy mal a esta iglesia. Eso lo vimos el viernes pasado y el miércoles que hicimos las preguntas. La trata muy mal, ¿por qué? Por su condición espiritual, la tibieza. Creyendo que todo está bien en realidad, ¿no es cierto? Y hay pecado, inmundicia, ¿no es cierto?, maldad, iniquidad, hay rebelión contra el Señor, contra su palabra. En fin, hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que al Señor Jesucristo no le agrada. Entonces termina ese periodo e inmediatamente, ¿no es cierto?, Juan dice en el capítulo 4, lo vamos a leer completo, ya voy a pedirles que abran su Biblia, en el Apocalipsis capítulo 4, que lleva por título La adoración celestial. Amén. Mi amada hermana Angélica. Amén. Dios le bendiga. Tenga la bondad, ¿no es cierto?, de leer Apocalipsis capítulo 4, de los versículos 1 al 7. Y mi amado hermano Enrique, que ahora está aquí como Demesio, pero sabemos que el hermano Enrique va a leer del versículo 8 al 11, para que todos participen. Amén. Puede leernos nomás, hermana Angélica. Apocalipsis capítulo 4, amén, de los versículos 1 al 7, y el hermano Enrique, Apocalipsis capítulo 4, de los versículos 8 al 11. Lento, despacito, para entender bien, ¿no es cierto?, de qué se trata, de qué nos está hablando aquí el Señor. Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y adelante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Amén. Amén. Bienvenida, Lolita. Dios te bendiga. Hermano Enrique.
Amén. Doy lectura en el nombre del Señor. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Enrique. Muchas gracias, hermana Angélica. Amén. Me gusta que todos participen, por eso lo hago leer. Para que todos participemos de la lectura, de la oración, de todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dejamos la era de las iglesias, ¿ya? Capítulo 2 y 3, todo lo que tiene que ver con la iglesia, ya lo vimos, ¿no es cierto? E inmediatamente, ¿no es cierto? Juan dice aquí, después de esto significa pasó la iglesia, ¿ya? Después de esto, miré y he aquí, ¿no es cierto?, una puerta abierta en el cielo. ¿Por qué una puerta abierta? Porque por ahí va a entrar la iglesia. Todos los comentarios teológicos apuntan, ¿no es cierto?, de que la puerta abierta que está ahí es para que la iglesia pase, ¿ya? Eso es prácticamente literal cuando ocurre el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Otros lo toman como simbólico, que una puerta simboliza, ¿no es cierto?, por dónde va a pasar la iglesia, eso es todo. Ahora, hay este hermano Edis Carballosa, ¿no es cierto?, que es un lingüista español, ya él dice que no, que aquí no hay ninguna comparación en que Juan, ¿no es cierto?, cuando es arrebatado al instante, yo estaba en el espíritu, dice, y ahí la primera voz que oí conmigo, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Aquí algunos teólogos toman, ¿no es cierto?, como que Juan simboliza la iglesia que va a ser arrebatada, que va a ser llevada, ¿no es cierto?, al trono celestial. Ya, los detalles obviamente ya sabemos, que nos juntamos con Jesucristo en las nubes, los muertos en Cristo resucitan primero, nosotros somos transformados, etcétera, 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 ¿ya? Pero eso ya lo vamos a dar como obviamente ya asumido. Entonces Jesucristo viene en las nubes, los muertos en Cristo resucitan primero, nosotros somos transformados, no se olvide, por él, Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Entonces, aquí Carballosa dice que no hay lugar para la comparación, ¿no es cierto?, de que Juan representa o tipifica a la iglesia. En cambio, Tim LaHaye sí. ¿Se fija? Hay diferencia de doctores, de eruditos, ¿no es cierto?, de teólogos que han estudiado pero toda su vida, hay diferencia de opinión, ¿ya? Entonces, dice, y la primera voz que oí conmigo como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Se fija? Jesucristo llama a Juan, así como Jesucristo va a llamar a la iglesia. Por eso algunos teólogos, yo concuerdo con ellos, mi opinión es esa, ya que Juan aquí como que representa a la iglesia, es un modelo ya de cómo la iglesia va a ser llamada, ¿no es cierto?, arriba la puerta que está en el cielo abierta para que la iglesia pase, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, puede ser simbólico, una puerta abierta en el cielo, ya como puede ser literal. Lo más probable es que sea simbólico, porque arriba en el cielo no hay puerta. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y la Nueva Jerusalén? Ya, pero la Nueva Jerusalén no está claro todavía cuando baje acá, ¿no es cierto? Dice que tiene 12 cimientos y 12 perlas, 12 puertas. Bueno, puede que sí, puede que no. Si usted dice, sí, hermano Rudy, yo creo que eran las puertas de la Nueva Jerusalén, amén. Pero no hay mayores detalles, ¿ya? No hay mayores detalles con respecto al versículo 1. Lo que sí Juan, ¿no es cierto?, dice, después de esto, es decir, después que pasó todo el periodo de la iglesia, es aquí una puerta abierta en el cielo. Ya algunos lo toman como que eso es literal, otros dicen que no, que es simbólico. ¿Ya? Y la primera voz, es decir, la voz de Jesucristo, ¿no es cierto?, le dijo: sube acá. Ese sube acá, la gran mayoría, ¿no es cierto?, lo interpretan como el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor le diga a la iglesia: sube acá, suene, ¿no es cierto?, la voz de trompeta, de arcángel, y, ¿no es cierto?, la iglesia sea transformada por el Espíritu Santo,
y el Señor Jesucristo nos diga, sube acá, ¿ya? Obviamente, ¿no es cierto? Eso no es un acto de la voluntad de uno, que uno quiera subir, sino que por él, Espíritu Santo, porque el versículo 2 dice lo siguiente, y al instante, yo estaba en el Espíritu, al instante, ¿se fija? Al instante, en un segundo, ¡pum! En milésima de segundo, ¿no es cierto? Yo estaba en el Espíritu, dice el versículo 2. ¿Qué significa? Que a la iglesia va a pasar algo así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, un pestañeo, 9 milésima o 9 centésima de segundo, algo así. Vamos a ser transformados, en un instante, en un momento, en una fracción de segundo. Y ya vamos a ser transformados, ¿para qué? Para juntarnos con Jesucristo en las nubes y de ahí a la casa del Padre. Por eso que los teólogos, ¿no es cierto?, dicen que aquí Juan como que representa a la iglesia que va a ser llamada, que va a escuchar del Señor Jesucristo, sube acá. Y ese sube acá significa que la iglesia completa va a subir. Y al instante yo estaba en el Espíritu, es decir, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aquí lo digo una vez más. Ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo no se va a ir en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Ninguna. Aquí no corren los pitutos, es que yo puedo poner tanto billete, es que yo puedo dar una casa, yo puedo dar cualquier... No va a correr eso. Es muy simple. Romanos 8:9 dice, y aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Tan simple como eso. El que no tiene a Jesucristo en su corazón no es de él, no va a ser transformado, no va a subir. Hay muchos testimonios, ¿no es cierto? Testimonios veraces, por supuesto, ya de personas, ¿no es cierto?, que vieron o ven, ¿no es cierto?, el rapto o arrebatamiento de la iglesia y son dejados atrás. Por pecado, por mentira, por inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, distintas cosas, por estar conviviendo. Ya, obviamente, ¿no es cierto?, eso son palabras un poco duras y los testimonios son bien duros, pero es la realidad. Y el Señor permite sus testimonios, ¿no es cierto?, para que las personas, en este caso su iglesia, ya pongamos atención a las altas exigencias que el Padre Celestial demanda de su iglesia y no miremos todo así como relativo, como si, bueno, si Dios es bonito, Dios va a entender, el Señor, ¿no es cierto?, sabe que soy humano y que soy proclive a lo malo y montones de cosas así, de justificaciones que no son válidas delante del Señor. El Señor puede entender, ¿no es cierto?, que somos humanos, claro que sí. Pero, ¿se acuerda cuando el domingo antepasado, ¿no es cierto?, el domingo 13, compartimos, ¿no es cierto?, que hay una advertencia para el que peca deliberadamente, aquel que la pensó, la craneó y la hizo. Ya, para eso no hay excusa. No hay, ¿no es cierto?, justificación por el pecado. Eso es lo que dice ahí Hebreos capítulo 10, del versículo 26 en adelante. Entonces, ¿no es cierto?, al instante yo estaba en el Espíritu. Usted y yo, cuando seamos transformados, arrebatados, ¿no es cierto?, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, ¿ya? Vamos a quedar, ¿no es cierto?, con un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, nos vamos a juntar con Jesucristo en las nubes y de ahí a la casa del Padre, al cielo. Juan capítulo 14, del 1 al 3. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí, ¿no es cierto?, Juan fue llevado arriba al cielo, no se olvide, ¿ya? Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ya, aquí Tim LaHaye, ¿no es cierto?, dice que es Jesucristo. Carballosa, ¿no es cierto?, dice que es el Padre Celestial. Ya, yo me inclino a creer que es el Padre Celestial y no Jesucristo, porque el que está sentado en el trono arriba, ¿no es cierto?, es Dios el Padre Celestial. Jesucristo está a la diestra del Padre, sentado en su trono, como dice, ¿no es cierto?, Apocalipsis 3:21. Haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿ves? Entonces el Padre Celestial arriba en su trono de gloria es este que estamos viendo acá, no es Jesucristo. Ahí prácticamente se equivoca rotundamente Tim LaHaye, no es Jesucristo, ¿ya? Dios el Padre le dio un trono a Jesucristo que va a estar aquí en la tierra durante 1000 años, pero en el trono celestial arriba, el que reina es y gobierna todo el universo, toda la creación, nuestras vidas, etcétera, es Dios el Padre Celestial. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces, el que está sentado aquí es Dios el Padre Celestial, no es Jesucristo. Jesucristo recién aparece en el capítulo 5, donde dice, ¿no es cierto?, el rollo y el cordero. Sigamos.
Y aquí Juan, ¿no es cierto?, hace una descripción del que está sentado en el trono. Empieza a describirlo. Dice, y el aspecto del que estaba sentado, el aspecto. Juan trató, ¿no es cierto?, de graficar lo más parecido posible a las piedras preciosas que él conocía, ¿ya? Tratar de graficar esta visión celestial, esta adoración celestial. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Jaspe es una piedra blanca, como, transparente, como el diamante, ¿ya? No como el diamante en bruto, obviamente, sino como un diamante ya pulido, ¿ya? Así, era semejante, ¿no es cierto?, el aspecto del que estaba sentado, como el diamante, blanco, transparente, o sea, no blanco, sino que, como dijera, no es como el blanco que nosotros conocemos de la cordillera, sino que un blanco así especial, ¿ya? Como el diamante, transparente. Y de cornalina, piedra de jaspe, cornalina. Cornalina, en otras palabras, es sárdico, es un color rojo italiano, muy bonito. No es el rojo escarlata, por ejemplo, que tiene el dragón ahí en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Un color escarlata, un rojo encendido, así no. Da un aspecto así, un dragón feo, asesino, cruel, malo. Ya no, este es un rojo, ¿no es cierto? Un rojo italiano, no sé si alguien lo conoce con ese nombre. Es un rojo lindo, bonito, ¿ya? No es un rojo encendido. Entonces, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, algo transparente, ¿ya? Un diamante. Y, ¿no es cierto?, cornalina. Y cornalina, ¿no es cierto?, su vestido era la cornalina le vuelvo a decir, ¿no es cierto?, es un color rojo lindo, bonito, elegante, ¿ya? No es un rojo encendido así, escarlata, como tiene el dragón en Apocalipsis capítulo 12, no, este es la vestimenta, ¿no es cierto?, del que está sentado, tiene un rojo italiano, un rojo lindo, bien bonito, bien hermoso, bien elegante, ¿ya? Dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el arco iris, que nosotros vemos cuando llueve, es la descomposición de la luz blanca en 7 colores. Bueno, pero aquí este arco iris no es de un solo color, es esmeralda, el verde, ¿ya? Era semejante en aspecto a la esmeralda. Todos sabemos que el color esmeralda es como un verde Nilo, bien bonito, ¿no es cierto?, un verde bien hermoso. Entonces, imaginémonos lo que primero que Juan vio, una vez que es arrebatado arriba. Llega arriba al instante, ¿no es cierto?, está en el espíritu, llega arriba al trono celestial y lo primero que ve, ¿no es cierto?, un trono, y sobre el trono uno sentado, y lo describe. Era semejante, ¿no es cierto?, al diamante, transparente, sí, hermoso, lindo, y su vestido, ¿no es cierto?, era de cornalina o de sárdico, de un rojo lindo, bonito, hermoso, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, rodeado el trono, un arco iris color esmeralda. Imagínense el espectáculo lindo, hermoso, los colores lindos, ¿no es cierto?, que tiene el trono de Dios. Aquí no está Jesucristo sentado en ese trono, sino Dios el Padre Celestial, ¿ya? Para que lo grabe bien, para que lo note bien, no es el Señor Jesucristo. Jesús aparece recién en el capítulo 5, como el Cordero, ¿ya? En cambio aquí, ¿no es cierto?, el que está sentado en el trono es Dios el Padre Celestial. Y aquí Juan lo describe el aspecto, ¿no es cierto?, diáfano, puro, transparente como el diamante, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, su vestido, ¿no es cierto?, como el sárdico, como la cornalina, es un color rojo lindo, elegante, hermoso, ¿ya? Y rodeando el trono completo, ¿no es cierto?, había un arcoíris semejante a la esmeralda, el color esmeralda. Entonces imagínense el espectáculo lindo, hermoso, bello, precioso, el trono de Dios, como lo ve Juan, ¿ya? Los colores lindos, hermosos. Sigamos, versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Aquí, ¿no es cierto?, las opiniones de los teólogos se dividen. Algunos creen que estos 24 ancianos son, ¿no es cierto?, representantes de las 12 tribus de Israel y representantes de los 12 apóstoles del Cordero, ¿ya? Y otros creemos, la mayoría, ¿no es cierto?, que son representantes de la iglesia porque es un anciano, ¿ya? Porque son ancianos. Si usted dice, hermano, yo me inclino a creer que son los patriarcas de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, bien.
Ya, solo que en Apocalipsis, ¿no es cierto?, cuando desciende la nueva Jerusalén, ahí, ¿no es cierto?, hay la nueva Jerusalén tiene, por así decirlo, está establecida en un cuadrado, y en cada lado, ¿no es cierto?, tiene 3 puertas. Al norte 3, al sur 3, al este 3 y al oeste 3 más. 3 por 4, 12. Ahí están las 12. Y cada puerta, ¿no es cierto?, tiene es una perla. Y los cimientos, la base de esa gran ciudad, ¿no es cierto?, son, ¿no es cierto?, dicen los 12 apóstoles del Cordero. Ahí sí están. Pero acá, ¿no es cierto?, la gran mayoría coincide que no tiene nada que ver, algunos que dicen, ¿no es cierto?, que son los 12 apóstoles del Cordero con las 12 tribus de Israel. No, nada que ver. Nada que ver. Entonces la gran mayoría se inclina a creer que son representantes de la iglesia. ¿Ya? Representantes de la iglesia. Estos 24 ancianos son representantes de la iglesia. Iglesia. Y no es cierto que tenían vestido de ropa blanca con coronas de oro en su cabeza. Versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí, ¿no es cierto?, nos vamos a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. A ver. Isaías capítulo 11, que dice lo siguiente. 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Ya? Esas son, ¿no es cierto?, las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. El Espíritu Santo tiene una manifestación séptuple, para no decir 7, ¿ya? No es que hayan 7 Espíritus Santos, no, hay un Espíritu Santo, pero tiene una manifestación séptuple, ¿ya? De 7 características. ¿Por qué 7? Porque 7 es el número perfecto de Dios. Ok. Dice versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Qué lindo es el trono de Dios. Si usted nunca lo había leído o se había preguntado alguna vez, ¿cómo será el trono de Dios? Hermano, a ver, repite más calmado los 7, ¿cómo fue que dijiste? El 5, Ya, dice, delante de las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso se refiere a que el Espíritu Santo, según Isaías capítulo 11, versículo 2, ¿no es cierto?, hay 7 manifestaciones. Ya, 7 manifestaciones. Claro, el Espíritu Santo, hay un Espíritu Santo, ¿no? Claro. ¿Ya? Parte de la divinidad, la Trinidad. Pero tiene 7 manifestaciones, y ahí está, en Isaías capítulo 11, versículo 2. Ya. Y versículo 6 dice, y delante del trono ardía como un mar de vidrio semejante al cristal. Imagínese, un mar de vidrio lindo, hermoso. ¿Ya? Se entiende, ¿no es cierto?, que ya para el año 300, 400, 500 antes de Cristo, los griegos ya conocían el vidrio. ¿Ya? Cuando hacían sus fogatas, veían en la arena, ¿no es cierto?, que quedaban ciertas cositas ahí, y, ¿no es cierto?, de ahí le empezaron a darle forma y de ahí salió el vidrio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso Juan dice aquí, ¿no es cierto?, delante del trono había como un mar de vidrio, algo transparente, lindo, bonito, hermoso. Entonces yo le decía, ¿se ha imaginado usted alguna vez, había leído o el Espíritu Santo de Dios lo había llevado, nos había llevado a pensar cómo es el trono de Dios? Aquí está la gráfica, cómo es el trono de Dios. En el cielo hay un trono, sobre el trono uno sentado. Su aspecto, ¿no es cierto?, semejante al diamante, blanco, transparente, hermoso, lindo. Su vestido, ¿no es cierto?, de un rojo elegante, lindo, bonito. Y su trono, ¿no es cierto?, cubierto por un arco iris. Dice que alrededor del trono, completo, en 360 grados,
¿ya? Un arco iris semejante en aspecto al esmeralda, un color verde lindo. Luego, ¿no es cierto?, había 24 tronos, donde habían 24 ancianos, que son representantes de la iglesia del Señor Jesucristo. Otros dicen que no, que son, ¿no es cierto?, las patriarcas de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstolos del Cordero, pero no, esa opinión teológica no es muy aceptada. La más aceptada es que estos ancianos, ¿no es cierto?, son representantes de la iglesia. ¿Por qué anciano? Porque solamente el ser humano envejece, ¿ya? Entonces, no es que arriba hayan esos viejitos, sino que daba el aspecto, ¿ya? Juan los vio así como 24 ancianos, porque no se olvide que aquí nosotros envejecemos, pero en el cielo no. En el cielo está todo lo perfecto, todo lo perfecto. Y, ¿no es cierto?, dice que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, algo lindo, hermoso, transparente. Así es el trono de Dios. Si usted nunca se lo había imaginado, aquí hay una descripción gráfica, si nunca lo había estudiado, ¿no es cierto?, para que después lo siga leyendo, lo siga estudiando con más detalle. Yo le estoy dando la idea general, ¿no es cierto?, la base general, para que de ahí, ¿no es cierto?, usted vaya estudiando con más detalles. ¿Ya? Un mar de vidrio semejante a cristal. Mire qué hermoso espectáculo, ¿no es cierto?, vio Juan, el teólogo, el discípulo amado de Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando fue arrebatado. Y nosotros vamos a ver lo mismo. La iglesia cuando sea arrebatada, ¿no es cierto?, cuando el Señor nos venga a buscar, ya todos aquellos que somos templos del Espíritu Santo, que no estamos en una tibieza, sino que estamos, ¿no es cierto?, llenos del Espíritu Santo de Dios, cuando seamos arrebatados, vamos a ver lo mismo que vio Juan. Vamos a ser transformados aquí en la tierra, vamos a juntarnos con el Señor Jesucristo en las nubes, y de ahí nos vamos a ir a la casa del Padre. Juan capítulo 14, del 1 al 3. Entonces, vamos a ver exactamente lo mismo que vio Juan, si vio él mismo, ¿no es cierto?, a Dios sentado en su trono, que era aspecto como el diamante, transparente, su vestido rojo, un rojo elegante, lindo, bonito, ¿ya? Y alrededor del trono, completo, ¿no es cierto?, un arco iris semejante en color a la esmeralda, es decir, un verde hermoso, lindo. ¿Ya? Vamos a ver a los 24 ancianos, representantes de la iglesia, ¿ya? Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que del trono salen relámpagos, truenos, voces, y las 7 lámparas, ¿no es cierto?, de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios, las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Y también, ¿no es cierto?, que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Dice, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aquí, ¿no es cierto?, la opinión de quiénes son estos 4 seres vivientes no es muy compartida, no es unánime. Perdón, es muy compartida, no es unánime. Unánime significa que todos están de acuerdo, ya que es muy dividida. Algunos dicen que son serafines y otros dicen que son querubines. Otros que dicen que son una especie, ¿cómo podríamos decir? Son una especie superior, un rango superior de ángel o arcángeles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le dan solamente, dicen santo, 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 que es lo que vamos a ver un poquito más abajo. Vamos a ir a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Del 2 al 3. Se lo voy a leer yo. Bueno, del 1 vamos a leer, del 1 al 3. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí, ¿no es cierto?, Isaías también hace una pequeña descripción de lo que él vio. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, gritaban. Dar voces es gritar, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y estos 4 seres vivientes, ¿no es cierto?, son exactamente lo mismo que Juan ve acá, pero Juan le llama seres vivientes. Isaías lo identifica como serafines. Otros dicen que no, que son querubines, y otros dicen que no, que son otro rango de ángeles. Bueno, si nos quedamos con la versión o la visión de Isaías, deberían ser serafines.
Dice, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ya, esa expresión muchos teólogos no la saben interpretar. ¿Por qué estaban llenos de ojos? No sé qué es lo que Juan vio, no se sabe. Algunos dicen que pueden ser, tienen ciertas características de omnisciencia, en saber, en conocer al igual que Dios, pero eso es una opinión, ¿no? Lo más probable que no, porque Dios hay uno solo. Y, ¿no es cierto?, aunque sean ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, el Señor no comparte su gloria con nadie, con nadie. Y aquí, ¿no es cierto?, Juan hace una descripción de estos 4 seres vivientes. Versículo 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí Juan, ¿no es cierto?, hace una descripción de estos 4 seres vivientes, ¿ya? O, según Isaías capítulo 6, de los versículos 2 y 3, ¿ya? O de los serafines, ¿ya? Que tienen 6 alas. Versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Se da cuenta que esto se corresponde con Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, que tenían 6 alas. Isaías, ¿no es cierto?, decía que con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ya, los teólogos coinciden, ¿no es cierto?, que esos serafines, al estar en la misma presencia de Dios, la potencia de la gloria de Dios, ¿no es cierto?, ellos tenían que cubrir su rostro, tenían que cubrir sus pies. ¿Por qué? Porque la potencia de la gloria del Señor, ¿no es cierto?, era tan fuerte, tan tremenda, ya que ellos no eran capaces de, por así decirlo, estos serafines, ya no eran capaces de contener la gloria del Señor y tenían que cubrir su rostro, tenían que cubrir sus pies y con 2 volaban, ¿ya? Por eso tenían 6 alas. Entonces, aquí Juan ve lo mismo. Bienvenida, hermana Gisela, Dios le bendiga. Aquí Juan ve lo mismo, exactamente lo mismo, al igual que Isaías. Isaías, ¿no es cierto?, en el capítulo 6, de versículo 1 al 3, ve lo mismo, y Juan acá ve lo mismo, pero dan aspectos, ¿ya? Uno vio a lo mejor de una forma y otro vio de otra forma. Entonces dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, no se olvide. Entonces, de acuerdo a este relato, lo que vio Isaías dijo serafines, y por eso los teólogos dicen que como es lo mismo, son serafines, y no querubines o otra especie de especial de arcángel. Arcángeles significa ángeles de rango superior. El prefijo ar significa altura o alto, algo que está en eminencia. Cada uno tenía 6 alas, dice, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esa expresión los teólogos no se ponen de acuerdo. Ya no se ponen de acuerdo, no saben a qué se refiere. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, no se entiende por qué Juan los vio así como llenos de ojos e Isaías no se sabe. No está muy claro esa expresión. Y dice, y no cesaban día y noche de decir, al igual que Isaías, como decía Isaías, santo, cada uno uno al otro daba voces. Dar voces significa gritar. Decían, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así decía lo que escuchó Isaías. Juan dice aquí que ellos decían, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ahí estamos bien, lo mismo. Pero aquí viene la diferencia. Isaías escuchó, ¿no es cierto?, que decían, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Acá dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y algunos plantean aquí claramente, ¿no es cierto?, que el Señor, ¿no es cierto?, es el que viene por su iglesia. Por eso dice el que era, el que es y el que ha de venir. En cambio, Isaías dice que no. Dice Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. ¿Se fija? Son expresiones distintas de alabanza y adoración. Por eso que el título aquí dice la adoración celestial. Lo que Juan ve, ¿no es cierto?, lo que Juan ve es que en este capítulo 4, una vez que pasó todo el tiempo, toda la era de la iglesia, lo que Juan ve es que una vez que la iglesia sea arrebatada, bueno, Juan, ¿no es cierto?, tipifica o simboliza a la iglesia que es arrebatada en el versículo 1 y 2, ¿ya? Y, ¿no es cierto?,
Eso mismo vamos a ver nosotros. ¿Qué es lo que vio Juan? Vio a Dios el Padre sentado en su trono de gloria, lo describió, ya vio a los 24 ancianos, los 7 lámparas encendidas, etcétera. Lo mismo vamos a ver nosotros una vez que seamos arrebatados. Lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor ya se llevó a Juan y demostró todo lo que era, ¿no es cierto?, el trono del Señor. Y aquí, ¿no es cierto?, podemos ver, ¿no es cierto?, que el trono de Dios es lindo, maravilloso. Juan hace una descripción ahí de Dios, ¿no es cierto? Dice que es como una piedra de jaspe, es transparente, diáfana, como el diamante, ¿ya? Y de cornalina es el sárdico, es el rojo elegante, el rojo italiano. Y, ¿no es cierto?, alrededor un arcoíris verde esmeralda, hermoso, lindo. Entonces, imagínense lo lindo que es el trono de Dios. Luego, ¿no es cierto?, ve a 24 ancianos y, ¿no es cierto?, también a 4 seres vivientes que, según el relato de Isaías capítulo 6, en los versículos 1 al 3, son serafines. Serafines. Serafín significa ardiente. Ardiente. ¿Ya? Un ser celestial ardiente. Ahí la hermana Gisela me sacó una foto, ya. A ver. Y, ¿no es cierto?, Juan hace una descripción. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero parecía rostro como de hombre y el cuarto como de águila volando. ¿Ya? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, ¿ves? Por eso coincide, ¿no es cierto?, con el relato de Isaías capítulo 6, del 1 al 3, y se entiende que son serafines. Serafines. Y, ¿no es cierto?, en Isaías decían, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Acá también, Juan escucha lo mismo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pero Isaías escucha que dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí Juan escucha, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se da cuenta? Son instancias de adoración distintas a lo que vio Isaías, a lo que vio Juan. ¿Ya? Isaías lo vio, ¿no es cierto?, cuando estos serafines, ¿no es cierto?, que con 2 alas cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos serafines, ¿no es cierto?, estaban en una posición de alabanza, de oración especial. ¿Ya? En cambio, Juan ve lo mismo. Solamente que aquí escucha decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Que ha de venir aquí? A buscar primero a su iglesia, después va a venir, ¿no es cierto?, Jesucristo a reinar, a gobernar durante 1000 años, ¿no es cierto?, a traer justicia a esta tierra, etc. Entonces, ¿no es cierto?, esta adoración celestial que Juan ve, ya la había visto Isaías, ¿no es cierto?, hace más o menos como 700, 800 años antes de lo que vio Juan. Isaías lo vio más o menos por el año 700 antes de Cristo. Y Juan lo ve aquí en el 95, casi 100 años después de Cristo. Es decir, 700, 800 años, ¿no es cierto?, hay de diferencia entre estos 2 varones, entre Isaías y entre Juan. ¿Ya? Pero los dos, ¿no es cierto?, ven parte de lo que es la adoración celestial. Lo que es la adoración celestial. Por eso este párrafo del capítulo 4 se llama la adoración celestial. Versículo 9, Apocalipsis 4:9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes, es decir, estos serafines, ya le expliqué, ¿no es cierto?, que según Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, con 2 vuelan, porque como al estar en la misma presencia de Dios, no logran contener la gloria y la potencia del Dios Todopoderoso, por eso tienen que cubrir su rostro, cubrir sus pies. Y a pesar que son un rango elevado de ángeles, más que los ángeles comunes, están en el mismo trono de Dios, estos 4 seres vivientes. Verso 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes, es decir, estos 4 serafines, dan gloria y honra y acción de gracias al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, representantes de la iglesia. 24 ancianos, representantes de la iglesia. ¿Ya? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, es decir, delante de Dios el Padre, porque este es el trono de Dios el Padre. ¿Ya? No es el trono de Jesucristo. No, Jesucristo, Dios el Padre, le dio un trono que es en
Jerusalén, donde vamos a gobernar con él durante 1000 años. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de siglos, es decir, a Dios el Padre, ¿ya? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, delante de Dios, Dios el Padre, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono de Dios. Es decir, Juan ve toda, ¿no es cierto?, una manifestación de adoración excelente que dan, ¿no es cierto?, estos 4 seres vivientes, que dan estos 24 ancianos, que honran a Dios, toman sus coronas, ¿no es cierto?, y las depositan a los pies del Señor, de Dios el Padre, perdón, y decir Jesucristo, no, este es Dios el Padre. Jesucristo recién aparece, ¿no es cierto?, en el capítulo 5. Ahí aparece el Cordero que fue inmolado. Este trono, ¿no es cierto?, a quien Juan describe, todo lo que pasa aquí es, describe, ¿no es cierto?, el trono de Dios el Padre. Dios el Padre. Por eso el subtítulo se llama La Adoración Celestial. Los 24 ancianos se postran delante del trono. Espere, que tengo el micrófono abierto. Hermano Rudy, ¿me escucha? Sí. Hermano, disculpe, mire, delante me equivoqué, tomé una foto porque vengo de mi celular, entonces estaba tratando de darle volumen a mi celular, por eso le saqué una foto sin querer. Pero No, tengo una duda. Ya, dígame. tengo una duda. Usted dice que nosotros estamos en el trono de Dios el Padre. ¿Nos sacamos las coronas y se las arrojamos al Padre? No, nosotros no, estos 24 ancianos. Lo que nosotros cuando seamos arrebatados, hermana querida, vamos a ver lo mismo que vio Juan. Pero los que están, estos 24 ancianos, son representantes de la iglesia. No nosotros. Ellos son los que tiran la corona. Esos ancianos son los que tiran las coronas, las arrojan delante de Dios. Toda vez, ¿no es cierto?, que estos 4 seres vivientes dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los 24 ancianos se postran, ¿no es cierto?, y toman sus coronas y las echan, por así decirlo, ¿no es cierto?, a los pies de Dios el Padre Celestial, en reverencia, en gratitud. Ya, no, nosotros no vamos a hacer eso con Jesucristo. No, ya, una vez que nosotros vamos a contemplar esa adoración, hermanita Gisela, vamos a contemplarla, mirarla, verla. Lo mismo que vio Juan. ¿Entiende? ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan es un representante de la iglesia. Muy bien. Entonces, siempre que aquellos seres vivientes dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, los 24 ancianos se postran sobre su rostro, ¿no es cierto?, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es ese Dios el Padre? ¿Ya? Y echan sus coronas, las coronas de estos 24 ancianos, representantes de la iglesia, delante del trono, diciendo: Señor, Dios el Padre, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Porque tú creaste todas las cosas. El Dios creador hay uno solo. Dios no se equivocó cuando creó la Tierra a una distancia exacta del Sol. Dios no se equivocó cuando creó a Mercurio, Venus, a la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, etc. No se equivocó en nuestro sistema solar. Dios no se equivocó, ¿no es cierto?, al crear la Vía Láctea, etcétera, etcétera. No se equivocó en nada. Dios no se equivocó al crear los árboles, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del hidrógeno, un montón de cosas. Casi todo gira en la creación, hermanos queridos, en cuanto a ciclos. Por ejemplo, el agua. ¿Cómo puede ser posible que el agua, por así decirlo, ¿no es cierto?, haga un ciclo perfecto para que no se agote? El problema es la contaminación, ya ese otro asunto. ¿Ya? Entonces, en esta adoración celestial, Juan, ¿no es cierto?, ve lo mismo de más o menos lo que vio Isaías en el capítulo 6. A estos serafines, ¿no es cierto?, estos 4 seres vivientes, alabando y adorando al Señor Dios Todopoderoso. Entonces dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó todo. Dios el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, crearon todas las cosas. Dios creador hay uno solo. La teoría de la evolución es una estupidez.
Los científicos que no quieren saltar, ¿no es cierto?, de la evolución a la creación, al Dios creador, es por orgullo, soberbia y porque espiritualmente están muertos. Conversaba ayer, ¿no es cierto?, con la hermana Gisela sobre, ¿no es cierto?, lo que es la tricotomía. Estamos compuestos de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando una persona habla en contra de Dios, en contra de Jesucristo, en contra de nosotros, de la palabra de Dios, etcétera, y ataca a Jesucristo y ataca a Dios, es porque espiritualmente está muerto, no tiene vida espiritual. Y así estábamos nosotros, pero Dios tuvo misericordia, ¿no es cierto? El Espíritu Santo Dios tocó nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Jesús en nuestro corazón, etcétera. Nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida y el Señor nos sella con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nos sella? Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro espíritu. De ahí gobierna nuestra alma, la voluntad, la mente, la emoción, el carácter, la personalidad, el temperamento, etcétera, todo eso, y de ahí abarca el cuerpo. ¿Ya? Entonces, la adoración que dan estos 24 ancianos al postrarse ante el trono de Dios, al echar sus coronas delante de él y adorar, y la adoran, ¿no es cierto?, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó todas las cosas. Él formó todo, nos hizo a nosotros. ¿Ya? Él creó el mar, creó las montañas, la tierra, el agua dulce, el agua salada, todo. El problema es que el ser humano lo ha echado a perder, esa es otra cosa. Pero todo lo que Dios creó es bueno, es lindo, maravilloso. Es exacto y perfecto porque Dios no se equivoca. Entonces, el Señor a usted la hizo mujer, las hermanas, siéntanse felices con ser mujer. A nosotros los hombres tenemos que sentirnos felices con ser hombres. Sentirnos felices porque somos hijos e hijas de Dios. Sentirnos felices porque somos templo del Espíritu Santo. Sentirnos felices porque Jesucristo pronto nos viene a buscar. Es decir, vivir siempre agradecidos de todo lo que Dios nos da. ¿Ya? Entonces, en este capítulo 4 del libro de Apocalipsis, se nos presenta la adoración celestial, ¿ya? Que Juan ve una vez que es arrebatado. Por eso en el versículo 1 dice, ¿no es cierto? Miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Ya todos los teólogos dicen, es en la puerta donde va a pasar la iglesia, ya, amén. ¿Sí? Si usted lo toma como literal, yo lo tomo como literal, una puerta que está abierta, ¿no es cierto? Ya, otros no, otros lo toman en forma simbólica, ya, que Dios los bendiga, ya, y Juan, ¿no es cierto?, tipifica o simboliza, ya, a la iglesia que va a ser arrebatada, que va a ser llevada arriba al cielo, y vamos a ver exactamente lo mismo que vio Juan, la adoración celestial, ya. Entonces, en esta adoración celestial, Juan lo primero que ve, un trono. Luego describe al que está ve un trono y sobre el trono uno sentado. Luego Juan comienza a describir, ¿ya?, al que está sentado en el trono y dice que su aspecto es semejante a la piedra de jaspe, al diamante transparente y a la cornalina, su vestidura. El vestido de Dios el Padre es un rojo elegante, un rojo italiano, un rojo lindo, no como un rojo escarlata, ¿no es cierto?, fuerte, así como el dragón del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, un dragón escarlata, color rojo así incandescente, feo, horrible, ¿ya?, que demuestra toda su fiereza. No, este rojo, ¿no es cierto?, es un rojo elegante, un rojo lindo, un rojo italiano también se le conoce, muy lindo. Y alrededor, ¿no es cierto?, un arcoíris completo, ya semejante en color al esmeralda, un color verde lindo, un color verde hermoso. Entonces, el trono de Dios, si usted nunca se lo había imaginado, aquí tiene una descripción. Si usted siempre había pensado, ¿cómo será el trono de Dios? Aquí tenemos una descripción. Y es lo mismo que vamos a ver nosotros una vez que seamos arrebatados, que seamos llevados por Jesucristo a la casa del Padre, porque Él lo prometió en Juan, capítulo 14, de los versículos 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, ¿se fijan? ¿Dónde nos fue a preparar lugar el Señor Jesucristo? A su iglesia, a sus hijos, a todos los redimidos por su sangre bendita, en la casa del Padre. ¿Ya? Entonces luego, ¿qué es lo que vio Juan? ¿No es cierto? Dice que vio 24 tronos, con 24 ancianos, que son representantes de la iglesia, ¿ya? Vestidos con ropas blancas, con corona, etcétera. Luego vio, ¿no es cierto?, que del trono salían voces, truenos, relámpagos, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Es decir, el Espíritu Santo tiene 7 manifestaciones. Y eso lo vimos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Luego, ¿no es cierto?, había como un mar de vidrio semejante a cristal,
y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Nosotros dijimos que son serafines porque es lo mismo que vio el profeta Isaías en el capítulo 6, del versículo Isaías capítulo 6, de los versículos 1 al 3. Y, ¿no es cierto?, luego Juan contempla la adoración. ¿Qué es lo que dicen estos 4 seres vivientes? Dan voces, dice. ¿Ya? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, igual que Isaías capítulo 6. ¿Ya? Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ya? E Isaías dice, ¿no es cierto?, escuchó en su relato, ¿no es cierto?, que estos 4 seres vivientes, o sea, Isaías no lo describe como seres vivientes, dice serafines. Serafín significa ardiente, que decía, ¿no es cierto?, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ves? Isaías vio, ¿no es cierto?, cuando estos mismos serafines adoraban, le decían una cosa, y Juan, ¿no es cierto?, vio como ahora estos mismos serafines le decían otra cosa al Señor. Y siempre dice versículo 9 que aquellos seres vivientes, 4 serafines, que el primer aspecto es como de león, el segundo como de becerro, el tercero como de hombre y el cuarto como de águila volando, ¿ya? Siempre que estos 4 seres vivientes dan honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos, es decir, adoran a Dios el Padre Celestial, ¿ya? Los 24 ancianos se postran sobre su rostro y arrojan sus coronas delante de él, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por la voluntad de quién? De Dios el Padre. ¿Ya? La palabra hebrea para crear de la nada es bara, con B de burro, o bará, como dicen algunos, bará, berechit, bará, Elohim. ¿Ya? En el principio creó Dios, bará. Ese bará significa crear de la nada. ¿Ya? Crear de la nada. Solamente Dios puede crear eso. El hombre trabaja con materia prima que Dios creó, pero el hombre no puede crear nada, absolutamente nada. Si van a hacer un experimento necesitan materia prima y esa materia prima Dios la proveyó, sea de la tierra, el aire, los peces, el mismo ser humano, etcétera. ¿Ya? Porque el hombre no puede crear nada, solamente Dios puede crear bará de la nada. Entonces, cuando estos 4 seres vivientes dicen Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, los 24 ancianos se postran ante el trono, de Dios el Padre, ¿no es cierto? Adoran al Señor y arrojan sus coronas en gratitud delante de Dios el Padre y lo alaban y lo adoran. Señor, le dicen, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste de la nada, creó de la nada Dios todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí se nos revela claramente, se nos muestra el Dios creador de todas las cosas. En medio de la adoración, ¿no es cierto?, estos 24 ancianos adoran al Señor por su creación magnífica, por su creación hermosa, linda y bella. Y entre eso estamos nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres. Entonces debemos vivir felices, contentos, agradecidos, ¿no es cierto?, porque Dios nos creó, porque por su voluntad dice que existen y fueron creadas. Todo lo que nosotros vemos, el universo completo, que es enorme, por la voluntad de Dios fue creado, ¿ya? Por su voluntad existen y por su voluntad fueron creadas todas las cosas, hermosas, lindas, bellas. El hombre lo ha echado a perder por su orgullo, por su soberbia, por su pecado, esa es otra cosa. Pero todo lo que Dios creó, lo creó hermoso en su tiempo. La naturaleza, los animalitos, los peces, las aves y nosotros mismos. El ambiente, ¿no es cierto?, que Dios creó en este planeta Tierra, óptimo. ¿Para qué? Para que el ser humano podamos, ¿no es cierto?, vivir. Si la Tierra, ¿no es cierto?, se inclinara 1 centímetro hacia el Sol, nos achicharramos. Y si la Tierra se inclinara 1 centímetro para el otro lado, nos congelamos de frío. El Señor colocó la distancia exacta. ¿Se fija? Entonces, Dios, nuestro Padre Celestial, Él creó e hizo todas las cosas por su voluntad, porque Él no se equivoca nunca. Si a usted le ha dado una familia, amén. Si a usted no le ha dado una familia, amén. Si a usted le ha dado hijos, amén. Si a usted no le ha dado hijos, amén. Si a usted le ha dado nietos, amén. Y si no le ha dado nietos, amén. Todo lo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, es porque
Todo existe por su voluntad, la voluntad de Dios, que es pura, agradable y perfecta. ¿Ya? La voluntad de Dios, ¿ya? Que es pura, agradable y perfecta. Entonces, en este capítulo 4, hermanos queridos y hermanas queridas, podemos ver la adoración celestial que a Dios se le da. Y nosotros vamos a ver exactamente lo mismo que vio Juan. ¿Ya? Puede que se le agreguen unas cosas más, otras cosas menos, no lo sé. Pero aquí, ¿no es cierto?, Juan describe, por eso se llama el subtítulo, la adoración celestial, la adoración que se le da a Dios el Padre que está sentado en su trono de gloria. Esto mismo ya lo vio Isaías, ya también lo vio Ezequiel, también lo vio Daniel, ya también lo vio el apóstol Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo, ahí en 2 Corintios capítulo 12. Y ahora, ¿no es cierto?, lo ve también ¿quién? El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, y aquí lo grafica. Todo lo que es la adoración celestial. ¿Quién hay un trono? ¿Quién está sentado en el trono? ¿Cómo es el aspecto del que está sentado en el trono? ¿Qué es lo que hay alrededor del trono? ¿Cómo se adora a Dios? ¿Qué es lo que dicen? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo está aquí en este capítulo 4 del libro de Apocalipsis. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que podamos compartir en este momento. Puede abrir su micrófono. Mi hermano Rudy, ¿me escucha? Sí, hermana Gisela, dígame. Hermano, yo llegué un poco tarde, pero le pido disculpas. Yo sé que habíamos conversado el tema de los 24 ancianos y habíamos llegado al consenso de que eran lo más aceptado era que eran los apóstoles, representantes de la iglesia. Ah. Pero yo tenía siempre pensado ¿Ya? que y se la entregaba a los pies de Cristo. ¿Podría repetir, hermanita Gisela? Porque se escuchaba cortado, no se escuchó nada. A ver si nos puede repetir. ¿Qué es lo que pensaba usted? Hermana Gisela, ¿me escucha? Ah, ya. Lolita, ¿qué iba a preguntar tú? Esto no, de delante era lo de ¿qué versículo era, Mario? Pero no, ya me quedó claro, Pinicito. Que hay que leer el Isaías capítulo 11 al 12, ahí va desglosando. Sí, no, lo demás está todo clarito. Y es muy lindo además esto, la adoración celestial, muy linda, interesante. Hermana Gisela, ahí volvió la hermana Gisela, a ver, ¿qué nos está compartiendo hermana Gisela? Se escuchaba cortado, hermano. Se escuchaba cortado. A ver, que se cae la señal. Sí. Ahora, yo siempre tenía entendido que cuando nos sacábamos las coronas, se las tirábamos a Jesucristo, se las lanzábamos, porque tirar suena muy feo, pero se las entregábamos a Jesucristo. Pero me doy cuenta que tiene razón, porque Jesucristo en este capítulo no es descrito como con cuerpo, sino que es descrito el Padre, ya que se parece a una piedra. ¿Estoy bien, cierto? No, hermana querida. No. El aspecto, ¿no es cierto? Juan cuando escucha la voz que le dice sube acá, bueno, primero Juan, ¿no es cierto?, ve una puerta abierta en el cielo, ¿ya? Y escuchó una voz que le dijo sube acá. Eso simboliza, ¿no es cierto?, también Juan, representante de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo nos diga suba acá, cuando la iglesia suba y de ahí a la casa del Padre, al trono celestial, lo primero que Juan ve, un trono, y sobre el trono uno sentado, luego hace una descripción de Dios el Padre, ¿ya? Dice que, ¿no es cierto?, ¿cómo? No es Jesucristo el que se describe ahí, porque si fuera Jesucristo se describiría como un cuerpo. Claro, aquí es Dios el Padre, hermanita Gisela. Dios el Padre. Amén. Este es el que está sentado en el trono, es Dios el Padre. Ahora,
Tim LaHaye dice que es Jesucristo, pero no, está equivocado. No, no es Jesucristo. Jesucristo aparece en el capítulo 5, que eso lo vamos a ver el próximo viernes, si Dios quiere. Amén. ¿Ya? Entonces, Amén. aquí se describe el trono de Dios el Padre, algo lindo. Cuando dice piedra de jaspe, es lo que antiguamente se conocía como el diamante transparente. Y cornalina es un sárdico, es un rojo elegante, un rojo italiano, lindo, bonito. No sé si conocen ese color. Distinto al rojo escarlata que tiene el dragón en el capítulo 12, que es un rojo encendido, fuerte, feo, horrible, que demuestra la ferocidad del dragón, de Satanás. ¿Ya? Entonces, aquí Juan lo que ve, hermana Gisela, es el trono de Dios, y Juan, ¿no es cierto?, con las piedras preciosas que él conoce, hace una descripción del trono de Dios y de la alabanza y la adoración que se le da. No sé si hay alguna consulta más, hermanita Gisela o Lolita. Es que mi duda es que, perdón, ¿Sí, hermana Gisela? es que lo que yo le decía es que si fuese Jesucristo el que describe Juan, Jesucristo lo describiría como un hombre, como más adelante en el Apocalipsis, Cristo se describe como hombre, con manos de tal, con pelo de tal color, con cara como de fuego, como ojos de fuego. Esa es Como mi en el duda. capítulo Por uno. eso que, Como en el capítulo 1. y más adelante parece también que se describe, no estoy segura, pero si usted dice que el capítulo 1 debe ser ese. Pero por eso que esta descripción no hace alusión a Jesucristo, No, precisamente correcto, por el tipo correcto, de descripción, ¿cierto? Ese es como correcto. el fundamento, ese es como el fundamento, digamos, para decir que no es Cristo el que está describiendo Juan acá. Claro, correcto, Amén. hermana querida, Ya. muy bien la acotación, Amén. hermana Gisela, excelente. Ya, Jesucristo, ¿no amén, es cierto? Juan en el capítulo 1 ve a Jesucristo, dice en versículo Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, y aquí lo describe, vestido en una ropa que llega hasta el pecho, bla, 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 lo que ya, eso ya lo compartimos. En cambio aquí Juan no, porque Juan, ¿no es cierto?, hace una descripción del trono de Dios, del trono de Dios. ¿Se fija? Lolita, Mario, ¿alguna consulta? No, hermano, no, gracias a Dios no estamos ok. ¿Estamos bien, Ya. Mario? ¿Tú? El arco iris que sale cuando llueve acá, porque aquí igual sale igual del arco iris. Ya, Ese fue la un diferencia, sí, la diferencia está, ¿no es cierto?, que no se olviden que antes del diluvio no había llovido sobre la tierra, por eso es que cuando el Señor le mandó a Noé a construir un arca, todos se reían si nunca había llovido. Noé le decía, estoy construyendo un arca porque se alargara a llover. Entonces le dice, está loco, si no, ¿qué es lo que es la lluvia? No la conocían porque el Señor dice que regaba la tierra con un vapor, una neblina, no sé, una humedad, una cuestión así. Ya. Entonces, una vez que ya se ejecutó el diluvio, ya después, en este caso ahora nosotros, cuando llueve, ¿no es cierto?, el Señor dice que va a colocar su arco en las nubes. Y todos sabemos que ese arco, ¿no es cierto?, es la luz blanca que se descompone en 7 colores, que va desde el infrarrojo al ultravioleta. Ya los 7 colores. Está el rojo, el naranja, el amarillo, El lila. vamos del infrarrojo al ultravioleta. Del infrarrojo, está el rojo, ¿no es cierto?, el anaranjado, el amarillo, el verde, el celeste, el azul y el violeta. ¿Ya? Entonces, El violeta, sí, violeta o morado, como usted quiera colocarle. Por eso se va del infrarrojo al ultravioleta. Ya, eso lo vemos nosotros ahora, ¿no es cierto?, porque la luz blanca se descompone en 7 colores. Pero, para aclararle la pregunta a Mario, pero este arco iris en el trono es solamente color esmeralda, y el color esmeralda es un verde lindo, hermoso, como un verde Nilo hermoso, bonito. Por eso el aspecto, si usted nunca se había imaginado cómo es el trono de Dios, nunca se había preguntado, aquí te hay una descripción perfecta de lo que Juan ve, incluso más perfecta de lo que vio Isaías, lo que vio Ezequiel y lo que vio Daniel. Juan, ¿no es cierto?, tiene una descripción más detallada de eso, porque obviamente Juan, ¿no es cierto?, conocía al profeta Isaías, al profeta Ezequiel, al profeta Daniel, lo había leído eso.
Entonces Juan hace una descripción más detallada, más bonita, por así decirlo, más perfecta, de lo que es el trono de Dios y la adoración que se le da a Dios. Amén. ¿Entendiste? Entonces, ese arco iris, Mario, no es como nosotros lo conocemos acá, como lo conocemos cuando llueve. Bueno, ya que llueve todos los días. Sí, no es novedad acá. Entonces, Alabado si sea sale, Dios cuando sale el arco iris. si sale un poquito el sol, ¿no es cierto? Esa luz de inmediato, ¿no es cierto?, hace que se vea el arco iris, ¿no es cierto?, con sus 7 colores, del infrarrojo al ultravioleta. ¿Ok? En cambio, en el trono de Dios no, porque solamente Juan lo dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, el color verde, lindo, pero era completo, 360 grados, completito. No como acá nosotros vemos un arco, ¿no? ¿Ya? La mitad de un arco que se descompone en 7 colores, del infrarrojo al ultravioleta. Hermana Gisela, ¿me escucha? Hermana Gisela, ¿me escucha? Ya, no me escucha un poquito, pero es así. El arco iris, ¿no es cierto?, va del infrarrojo al ultravioleta. ¿Ya? El rojo, como le dije. Hermano, estaba lejos del teléfono, pero sí lo escuché. Ah, ya, ok. No era para que me corroborara, ¿no es cierto? La luz blanca que se descompone en 7 colores, que va desde el infrarrojo al ultravioleta. ¿Ya? Amén, hermano, sí. Amén. Entonces, Amén. en cambio, en el trono de Dios no, porque en el trono de Dios ve el arco iris completo, porque es alrededor del trono completo, ¿ya? Pero de un color verde lindo, imagínese. La luz potente del Dios Todopoderoso, ¿no es cierto?, con la que Juan lo asemeja con la piedra de jaspe como la piedra de diamante transparente. Su vestido con un rojo italiano hermoso, lindo, bonito, bello, y alrededor un arco iris completo, ¿no es cierto?, pero no como nosotros lo conocemos, sino que completo, ¿ya?, alrededor del trono completo, los 360 grados, pero de un verde hermoso y lindo. Sí. Entonces, si usted nunca se había preocupado, ¿ya?, o se había preguntado cómo es el trono de Dios, aquí hay un detalle. ¿De qué es lo que vamos a ver una vez que seamos llevados arriba a la casa del Padre donde Jesucristo prometió llevarnos? ¿Ya? Aquí hay una descripción del que está sentado del trono, del que está sentado en el trono, la adoración celestial, que etcétera, etcétera, etcétera. Para no volver dijo etcétera para no volver a repetir lo mismo. ¿Alguna pregunta? Uldita, hermana Gisela, hermana Norma, hermano Enrique, hermana Angélica. Salió la hermana Angélica, algo pasó. Bueno, a lo mejor ahí vuelve. Se entiende que a veces falla el internet. Con respecto a la adoración celestial, con respecto al trono de Dios, perdón, a ver, lo primero, con respecto a la puerta que está abierta, ¿no es cierto?, ya significa, ¿no es cierto?, que por ahí la iglesia va a pasar, una vez que seamos arrebatados, que cuando el Señor le dice a Juan, sube acá, el Señor nos va a decir a nosotros algo parecido, sube acá, y al instante yo estaba en el Espíritu, en un momento vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, ya, y vamos, los muertos en Cristo van a resucitar primero, nosotros vamos a ser transformados, nos vamos a juntar con el Señor en las nubes, y de ahí a la casa del Padre. Eso lo simboliza, ¿no es cierto?, el apóstol Juan. Ahí llegó la hermana Angélica, que bueno, regresó. Luego, ¿no es cierto?, escucha la voz que dice, sube acá, luego, ¿no es cierto?, Juan hace una descripción, porque lo primero que ve arriba es un trono, y sobre el trono uno sentado describe el aspecto del que está sentado en el trono, qué es lo que hay alrededor del trono, y la adoración que se le da a aquel que está sentado en el trono, que es Dios, el Padre Celestial, no es Jesucristo. Jesucristo aparece en el capítulo 5, que lo vamos a ver el próximo viernes, si Dios así lo quiere. Hermana Angélica, Barbarita o hermana Gisela, Uldita, la hermana Norma, hermana Angélica, perdón, hermano Enrique, Mario, Lolita, ¿alguna pregunta, alguna consulta del capítulo 4? No se olviden. No, hermano. Está todo Hermano claro, Rudy. hermano. Sí, hermano Enrique, dígame. Respecto a los 24 ancianos, en mi Biblia también hay una anotación donde dice que podrían ser las 24 clases de sacerdotales que habían en el Antiguo Testamento, los representantes de la iglesia en este caso.
que coincidiría con lo que se está enseñando. Porque si eran sacerdotes, eran representantes de la iglesia. Ya. Muy bien. Podría ser eso. Sí, muy bien, hermano Enrique, muchas gracias. Son opiniones teológicas, ¿no es cierto? Porque David, Claro. eso sale ahí en Segunda de Crónica, dividió en 24 turnos, porque no se olviden que el día tiene 24 horas. David no tenía reloj como tenemos nosotros. ¿Ya? ¿No es cierto? Con respecto ¿se al entiende? hermano Rudy, Sí, diga. con respecto a la puerta, también hay ¿Ya? referencias donde dicen que puede ser mismo Cristo porque él va a ser el que nos va a llevar ante el trono. Sí, Y la muy voz, bien. y la voz que lo llama puede ser el mismo Señor Jesucristo que dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Porque Correcto. el que le da el mensaje a Juan, el que le da el mensaje a Juan es el Señor Jesucristo. Y hay Correcto. partes que en donde él no se menciona, sino que está la palabra, ¿no? Eso Claro, sería. está el Espíritu Santo o está el ángel. Muy bien, hermano Enrique, muchas gracias, excelente. Ya, ¿por qué Se 24? cortó la llamada. No, si lo estamos escuchando, hermano Enrique. Lo escuchamos. Les decía yo, ¿no es cierto?, que David, ellos entendían 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Entonces, por eso lo dividió en 24, cada una hora aproximadamente, ¿no es cierto?, 24 turnos. Ahora, con respecto a lo que decía el hermano Enrique, ya que esos 24 ancianos pueden ser representantes, ¿no es cierto?, de 24, estos 24 ancianos, pueden, lo más probable, los comentarios teológicos dicen, ¿no es cierto?, que son representantes de la iglesia. Así como hubo representantes, ¿no es cierto?, 24 turnos en el trono, en el reino de Israel, que de eso lo hizo David, eso sale en Segunda de Crónica. Así también, ¿no es cierto?, el Señor tiene 24 ancianos que le adoran y le glorifican. Pero el asunto es que algunos dicen que son ángeles. No, no son ángeles, porque los ángeles no envejecen. Juan los vio como ancianos. Otros dicen, ¿no es cierto?, que son 12, los 12 patriarcas de la tribu de Israel y los 12 apóstoles del Cordero. Tampoco. La gran mayoría coinciden que son representantes de la iglesia. ¿Alguna otra pregunta? Uldita, Lolita, Mario, Barbarita, hermana Gisela, hermana Norma, hermana Angélica. Hermano Rudy. Hermana Barbarita. No, la hermana Gisela. Ah, hermana Gisela, ya, diga. Cuando dice que la voz de trompeta, que ahí no había llegado todavía, es la voz de Jesucristo. Correcto, correcto, Amén. hermana. Sí, la voz de Jesucristo. La primera voz que Juan dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, ¿cuál es esa primera voz? La voz de Jesucristo. Le dijo, sube acá, entonces se sube acá, el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Algunos dicen que no. Carballosa, que es un lingüista, pero espectacular, un experto en griego, arameo, griego y todo el asunto, él dice que no. Su opinión es que aquí no hay una tipología, Juan no es una tipología, un tipo, una forma, ¿no es cierto?, de arrebatamiento de la iglesia. Pero otros teólogos, la gran mayoría cree que sí. Yo me quedo con esa impresión, de que Juan simboliza a la iglesia. Y que escucha, ¿no es cierto?, una voz que le dice, sube acá. Jesucristo le dice, sube acá. Así nos va a decir el Señor, sube acá, con voz de trompeta. Amén. Muy bien, la hermana Gisela. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, alguna consulta más con respecto al capítulo 4? Entonces, en el fondo, Juan es arrebatado, es llevado arriba al cielo. Lo que Juan ve, ¿no es cierto?, es el trono de Dios, a Dios que está sentado, Dios el Padre me refiero, Dios que está sentado en su trono, lo describe, ya, qué es lo que hay en el trono, alrededor del trono, etcétera, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y cómo se le adora a Dios en el cielo. ¿Ya? Se le dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y, ¿no es cierto?, cuando estos 4 seres vivientes dan honra, gloria, alabanza, honor y poder al que vive por los siglos de los siglos, es decir, a Dios el Padre, los 24 ancianos se postran y echan su corona a los pies del Señor y le dicen, ¿no es cierto?, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Amén. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que tenemos acá, la vida que tenemos,
el entorno que tenemos, etcétera, 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 todo es obra del Dios creador, del Dios amoroso, el Dios que nos ama, que dio su vida para rescatarnos. No sé si hay alguna pregunta más, alguna acotación. Muy bien, hermana Gisela, hermano Enrique, muchas gracias por las acotaciones. Todo claro, hermoso, hermoso la enseñanza de la palabra de Dios. Me quedé muy contenta, hermano Rudy. Imaginarse el trono de Dios es hermoso, cómo le adoran. Cuando dice ahí en el versículo 10, echan sus coronas, yo creo que las colocan, no es que las tiren ni nada de eso. Se la sacan y la colocan ahí. La palabra echan, claro, eso. Muy lindo. Todo claro, hermano Rudy. Gracias, muchas gracias. Claro, hermano querido, si esto generalmente no sé por qué no se predica y no se comparte en la iglesia. ¿Cómo el trono de Dios? No tengo idea. Aquí hay una descripción del trono de Dios. ¿Qué es lo que Juan vio? Aquí hay una descripción. ¿Cómo se adora al Señor? ¿Qué es lo que se le dice al Señor? A Dios el Padre, no se olvide. Aquí no está Jesucristo. Es Dios el Padre. ¿Cómo se le adora a Dios el Padre? ¿Quiénes lo adoran? ¿Cómo lo adoran? Aquí hay una descripción, un detalle, pero espectacular, perfecto. Entonces, si usted nunca se había pensado, no le había pasado por la mente, ¿cómo será el trono de Dios? Aquí hay una descripción del trono de Dios. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que dicen? Aquí está todo, ¿ves? Por eso es lindo estudiar la Biblia. El conocimiento que el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, nos da. Amén, amén. Amén. Lindo. Hermana Norma, Uldita. No, nada, mi hermano, todo muy clarito, muy lindo. Realmente es hermoso pensar lo maravilloso que es estar ahí arriba. Amén. Ahí vamos a estar. Si Dios así lo quiere, así vamos a estar todos. Sí, nada que decir, nada que preguntar, hermano. Muy bien, muchas gracias, quedó clarito. Ya, hay algunos aspectos, detalles que yo no se los he nombrado, por ejemplo, eso los puede buscar usted mismo ahí con predicaciones o estudios bíblicos, con respecto al aspecto de los 4 seres vivientes. El primer ser viviente tenía rostro como de león, el segundo como de becerro, el tercero como de hombre y el cuarto como de águila volando. Esos aspectos así, usted los puede buscar en internet, ¿ya? Porque yo le estoy dando la base. Aquí lo principal no es tanto el aspecto de estos seres vivientes, que son serafines, sino más que nada, ¿no es cierto?, Dios, su trono y cómo se le adora. Uldita, ¿alguna pregunta? Amén. No, me quedó todo clarito. Ya. Uldita, o sea, Lolita, Mario, ¿algo más? Hermano, Sí, hermano. esos 4 seres vivientes, estaba pensando el becerro, el hombre, el águila volando, me falta uno. El león. Es Sí. como que están representados las cuatro creaciones de Dios. Sí, hay comentarios que dicen eso. Claro, es como el hombre, el ave que vuela, el becerro como que es el doméstico y la fiera, el león. Correcto, hermana querida. Hay un estudio bíblico que dice eso. Otro estudio bíblico dice que el león representa al primer evangelio de Mateo, después el becerro representa a Marco, después el aspecto de hombre que representa a Lucas, y por último el águila volando que representa a Juan. Pero son interpretaciones teológicas, eso es teología. Por eso pero eso va a ser para el rapto de la iglesia. Pero va a ser individual. Hay que googlear nomás. Claro, no piqué muy adentro ahí porque no es muy relevante el aspecto de estos 4 seres vivientes, solamente que son serafines. No son querubines, sino serafines. Y más que nada la gloria, cómo se le adora a Dios en el trono celestial. Lo más importante de esto es la adoración a Dios, el trono. Claro. Ahora, muy bien, hermana Norma, si usted quiere profundizar más, ahí busquen en internet prédicas con respecto a eso. Y pueden ahondar un poquito más. Pero eso no es lo más relevante. Y no todos van a sentir la trompeta cuando se da
y la trompeta refleja a Jesucristo cuando el toque va a subir la iglesia. Una consulta, hermano Rudy. Ya. La última. Donde dice, Sí. Te escucho. Hablando conmigo dijo, sube acá. ¿Ya? 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 Y cuando venga el arrebatamiento va a ser... El rapto va a ser individual, va a ser... porque cada uno va a escuchar... Individual. No, a ver, ustedes están allá en Quellón, yo estoy aquí en La Unión, la hermana Norma está en Puerto Montt, con la Audita estamos acá en La Unión, la hermana Angélica está allá en Dalcahue, ¿quién más está por aquí? La hermana Gisela está en Santiago, todos vamos a escuchar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la voz de Dios, Jesucristo. Ah. Claro. La voz que el Señor le dice a Juan, sube acá, a nosotros nos va a decir lo mismo, sube acá, y el Espíritu Santo de Dios nos va a transformar para poder subir, porque con este cuerpo no alcanzamos a levantarnos ni un centímetro. Bueno, cuando jugamos a la pelota saltábamos un poco más para acá, ¿cierto? Pero ahora... Nada. No, yo por lo menos salto un centímetro. No, mira eso. Entonces, por el Espíritu de Dios, vamos a ser transformados, por el Espíritu Santo. Por eso es que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no va a ser transformado, no se va a ir en el rapto de la iglesia. O si un hermano o hermana está en pecado, cualquiera que sea, no se va a ir con el Señor, porque arriba no entra basura. Arriba en el cielo, Dios el Padre no acepta ni un ápice de pecado. Nada. Por eso también siempre les digo, cuando nos vayamos a acostar, si usted gusta doblar su rodilla, doble su rodilla. Si usted quiere orar sentadito, ore sentadito. Si usted quiere tirarse guata en la cama, tírese guata, como usted quiera, pero ore. Dele gracias a Dios y pongámonos a cuenta, yo también, todos los días. Señor, perdona mis pecados, mi hierro, mis faltas que como ser humano tengo. Señor, limpia mi corazón, ayúdame. Y el Espíritu Santo de Dios a veces trae a la mente pecados que hemos cometido y tenemos que pedirle perdón al Señor porque Dios lo sabe. Y Él espera que le pidamos perdón y Él nos va a perdonar, por supuesto. No se olvide, cuando son pecados propios de nuestra naturaleza humana. Porque como compartimos, ¿no es cierto?, en Hebreos capítulo 10, del versículo 26 en adelante, el que peca deliberadamente, es decir, que la pensó, la craneó y la hizo, bien claro dice ahí que no hay sacrificio para el pecado. Porque Dios conoce nuestro corazón. Amén. Y ahí nos cae el chancacazo, ¿no? Amén. Por eso se enferman, Dios permite cáncer, enfermedades, Dios permite un montón de cosas que a veces uno no las sabe. Hermana Norma, ¿iba a preguntar algo? ¿O a acotar algo más? No, mi hermano, no. Ya. Nada. Muy Todo bien. Hermano Enrique, ¿algo más? Hermano Enrique. Bien, hermano, yo estaba meditando que ¿Ya? nosotros deberíamos adorar a Dios así como lo hacen los ángeles arriba, los seres vivientes, porque en una oportunidad yo sentí, o no sé, en varias oportunidades, cuando me ha correspondido estar en los cultos, hay varias veces que el Señor me tocaba en decirle santo, 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 Amén. pero en el espíritu. Pero Amén. no siempre es cuando uno al Señor le hace sentir. Y uno verdaderamente se siente como estar en la gloria de Dios porque Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque eso significa que Dios es trino, porque 3 veces le dicen santo. En este Amén. pasaje y en los que están a continuación después igual también se dice lo mismo. Arriba en el cielo. Amén. Excelente. Eso sería, hermano Rudy. Dios nos Muchas bendiga. gracias. Amén. Bendiciones. Bien. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a pedirle a nuestra amada hermana Angélica. Perdón. Hermana Angélica, ¿está por ahí? Amén, amén, hermano. Perdón, antes de que nuestra amada hermana Angélica nos despida con la oración, y una vez más, ¿no es cierto?, le vamos a pedir que ore por la esposa de nuestro amado pastor Gustavo Figueroa, que está con problemas de infarto al corazón, para que estemos orando, ¿no es cierto?, en nuestra oración personal también, ahora en la noche, y no nos olvidemos, hermanos queridos, que este día domingo tenemos la madrugada, tenemos nuestra cadena de oración, hay hartas peticiones. Si usted también tiene, por favor, escríbame mañana, diga, hermano Rudy,
por favor, anote esta persona, bla, 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 y para incluir en la lista de peticiones y en los horarios que estamos iniciando la cadena, ¿no es cierto?, de las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana, ya para que participemos. No se olvide, esto no es obligación, yo no puedo obligarlo a usted, es siempre, ¿no es cierto?, el deseo de su corazón de agradar a Jesucristo. Yo también, yo también. Nos hace muy bien orar de madrugada, empezar, no se olvide que mañana es sábado, el séptimo día, el Shabbat, ya, el primer día de la semana, el día domingo para nosotros. Bueno, nuestro calendario, el primer día de la semana, el día lunes, pero nosotros bíblicamente, ¿no es cierto?, entendemos que el sábado, el Shabbat, es el séptimo día, y el primer día de la semana es el día domingo. Es muy bueno iniciar con la oración. Entonces hagamos un poquito de sacrificio. ¿Ya? Por las peticiones que tenemos delante del Señor, ¿no es cierto? Pidámosle al Señor. Obviamente no estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites, claro que no. Estamos pidiendo por salud, por trabajo, por bendiciones, para que el Señor en esta semana, por ejemplo, bendiga a Uldita, que el Señor permita que, ¿no es cierto?, le vaya bien en esos trámites que está haciendo, orar por la esposa del pastor Gustavo, las peticiones que ha colocado la hermana Norma, en fin, todos, cada uno de nosotros, ¿se fijan? Entonces eso nos hace muy bien, hermanos queridos, hermanas queridas, de orar de madrugada, una horita, una hora. Entonces yo los insto para que ahí, si usted desea incluirse en algún horario, me avise mañana y, ¿no es cierto?, también pueda anotar las peticiones, me las escribe ahí en el grupo, no se olvide, todo en el grupo, todo transparente, ¿ya? Me dice ahí, hermano Rudy, quiero que considere por favor esta petición y yo la incluyo de inmediato, mañana, sábado. Ya después de las 6 de la tarde tengo la lista más o menos completa y si a alguien, por ese motivo, se atrasa un poquito, igual lo incluimos, no hay problema. ¿Ya? Bien. Hermana Angélica, por favor, despídanos dándole gracias a Dios por su palabra, por el estudio bíblico, por la sabiduría que el Espíritu de Dios nos da y también sigamos orando, por favor, por la esposa de nuestro amado pastor que está con problemas al corazón, que son muy peligrosos. Amén. Bueno, oremos. Amén. Buen día, Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias. Vamos a bendito sea tu nombre, Padre. Su amor, agradeciendo su misericordia, el ser llamados sus hijos, Señor, el poder, Dios mío, estar en su presencia, orando los unos por los otros, Señor, agradeciendo por este estudio, Señor amado, agradeciendo porque usted ha usado a su hijo, nuestro hermano Rudy, Dios mío, el cual clamamos que usted le bendiga cada día le añada sabiduría, Señor amado, de su palabra, para que pueda compartirla, Señor, con nosotros, con cada alma que necesite, que esté sediento, Señor, de oír de su palabra, Dios del cielo. Gracias, Señor, porque es hermoso aprender, Señor, Dios mío, de usted, de su palabra, Señor. Ayúdenos cada día, Padre, para guardarla en nuestros corazones, atesorarla, Señor amado. Gracias, muchas gracias, porque su Espíritu Santo nos revela su palabra. Gracias, Señor amado, gracias por este grupo hermoso, Dios mío, donde a lo mejor no nos conocemos, Señor amado, físicamente, pero espiritualmente, Dios mío, estamos conectados en un solo espíritu ante su presencia, Señor, para aprender de usted, Dios del cielo. Gracias, Cristo de la gloria. Así también clamamos por la esposa de nuestro pastor Gustavo, Señor amado, allí en el hospital, Dios mío. Señor amado, clamamos por ella para que usted haga su voluntad en ella. Fortalezca a nuestro pastor, fortalezca a su familia, Señor amado. Nos unimos en oración, Padre. Enfermedad en el momento, Dios mío, de la tribulación, Señor amado, de la angustia. Es difícil, Señor, pero con su ayuda, con su fuerza, Señor, colocando la fe en usted, sabiendo, Señor, que para usted nada es imposible, porque usted es Dios poderoso, pero sea ella su plena voluntad, Dios del cielo, porque es perfecta, Señor. Solamente clamamos misericordia, así también bendición a cada uno de este grupo, bendiga a cada hermano, bendiga a cada hermana, Señor. Usted nos conoce, usted sabe qué necesitamos, Padre, pero más que necesitar, necesitamos de su Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Necesitamos que cada día nos ayude a caminar conforme a su voluntad, no a la nuestra, Señor. Padre Santo, agradecemos todas sus bendiciones, agradecemos por lo bueno y por lo no tan bueno, Padre, porque todo viene de
Señor. Padre Santo, muchas gracias, Dios del cielo. Clamamos tu bendición alto para dar término, Señor. Dios mío, esta oración en el nombre de su Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. 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 Gisela.